Oh, me tenía que haber cogido una milla agua. Pues mira, esto ya no lo hemos ventilado. Yo creo que vamos a meter dos en uno, ¿no? ¿Para qué vamos a meter un vídeo de 5 minutos? A ver. Oh, macho. Esto va a dar para mucho y la niña da mucha ganas. A ver. Bueno. Vamos a terminar hablando del rocío en esta. Que está muy relacionada con la alquimia. Entre las humedades que consigue causar el movimiento magnesio del planeta tenemos el rocío primaveral. Véase el toro y el cordero, los signos zodiacales de la primavera. El toro y el cordero. Ya lo dijo la Biblia. Jueces, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que has de salvar a Israel por mi mano, como lo has dicho, y así sucedió. Cuando se levantó temprano en la mañana, exprimió el vellón y escurrió el rocío del vellón, un tazón lleno de agua. Bueno, yo no sé si se verá muy bien esta lámina del Mutus Liber, pero se ven a dos alquimistas que están escurriendo algo. ¿Qué son? Vellones. Vellones que están puestos en la era, como se puede apreciar más hacia atrás de los alquimistas. Bueno, estos somos nosotros que mediante botellas congeladas conseguimos esa humedad y que se manifieste el rocío primaveral, porque es el que recogemos nosotros. Claro, para ello tienes que tener, como se está apreciando en la foto, un recipiente para que lo que sude no caiga al suelo, se quede en el recipiente y a partir de ahí podemos trabajar con la materia. Hay muchos más métodos, pero este es el que a mí me va mejor.
Además contiene el elemento frío, que ya veremos los elementos aparte, y veréis que el frío atrae, es un imán del rocío. Por eso te digo, es entender la naturaleza, la magnesia, aparte de observar, observar y observar. Para llegar a la obtención de la citada piedra, hay que saber que hay que buscarla en las fábulas, religiones, mitos, leyendas, expresado en el arte y el conocimiento científico. De esta forma, un dragón con alas significa lo volátil, el rocío que desciende del cielo, por ejemplo, los procesos que le obligan al rocío a su fijación. En esta diapositiva se ven los dragones, que tienen alas y distintos colores. La piedra filosofal, no lo sé si lo he dicho, pero pasa por 3 coloraciones, el negro, el blanco y el rojo. Bueno, ya hemos puesto vídeos en la cabaña del druida del negro y el blanco, ¿no? Pero entonces, como veis ahí, pues quiere decir que está haciendo el resumen de la piedra, es decir, algo sutil, que tiene alas, un dragón, ¿no? Que escupe fuego, porque eso lo llaman las religiones, etcétera. El spirit significa fuego, ánima. Pues ese dragón que escupe fuego pasa por esas 3 coloraciones para ser coronado. Fíjate que en el matra hay una corona. Por eso te digo que es un sentimiento con la naturaleza y por eso ponen muchos animales. Muchas veces se ve una salamandra. Sal, porque eso lo vamos a ver más adelante porque es que no lo vaya a pillar ahora. ¿Cómo vamos de tiempo? Hostia, vamos a darnos prisa. Fijaros ahí, estas son imágenes de Mutul Liber, donde se ve destilando y nosotros la sal aquí, sí, pues mira, lo vamos a decir aquí. Al destilar, el rocío sale en una sal. Y entonces se cumple en esa sal, que es la materia, se cumple todo, solidificada, se cumple todo el proceso, ¿no? Que ha pasado por fuego, agua, aire, ¡puf! Y tenemos la tierra. Y por eso la religión dice, y creó a Adán, y de la costilla de Adán salió Eva. Pues se está imitando a él mismo. Él coge y por conocerse dice, pues me voy a fabricar yo mismo. ¡Pum! Y se saca un barro, ¿sabes? Te digo. Incluso estaba Liliante, pero no lo vamos a decir, que es del misma costilla de Adán que sale Eva, pero eso da para los vídeos, tío. Eso ahora no, eso en religión. Si es que esto da para mucho. Fijaros, no sé si se ve bien, estas son las sales del rocío que nosotros hemos sacado. También llamada leche de sirena, ahora lo veis porque es muy blanco. ¿Y qué es lo que da, o sea, qué es lo que le da de mamá? La leche. ¿Qué es lo que suda el rocío? Realmente la leche o el sudor, manifestado ya en sal, ¿no? Pero el sudor de la tierra. Y el sudor es la gestación de todo lo que hay. Así que viene siendo lo mismo. Y entonces de ahí se saca algo con múltiples propiedades. La sirena está relacionada, la leche de sirena estaba relacionada con cosas milagrosas. Saludable, como la piedra filosofal, que está en una de sus virtudes, la de la salud. Fijaros que aquí se representa lo que he dicho, cómo está representando la mujer como el matrac, como si fuera el planeta Tierra, y las mamas que alimentan a la Tierra. Y aquí fíjate el hombre, y el hombre con unos pelos que parece que son nubes, como diciéndote, mira, hay una frase de Aldrete, que fue un alquimista que dijo, el mar de los filósofos está en el aire. Y eso es lo que te está intentando decir, creo que este es el dios Neptuno, no, el de los cielos, que acabo de decir una tontería, ya es que no me acuerdo, Crono o algo de eso, no me acuerdo bien, pero eso está el dios del cielo, que de sus cabellos pues se desprende el maná, que ya veremos lo que es más tarde, que el maná son las sales. Mira, aquí está. Aldrete en su libro pone el espíritu universal está en el aire que es el mar de los filósofos que no son ciegos. Todos lo experimentamos al respirar el aire caldeado en el cuerpo en tiempo frío, por eso hay que hacerlo en primavera, que se dé esa eclosión, porque la primavera es la batería del planeta Tierra, forma de vapor acuoso, luego no es imposible coger el aire donde viene envuelta la semilla del sol. Y aquí te está dando una pista muy importante, la semilla del sol, o sea, el sol da una energía que te caga. Pues lo que te está diciendo es que esa energía
se ha transformado en materia y te la han escupido ahí. Y por eso el alquimista tiene que pensar, procesar y llegar a ese entendimiento. Sigamos. Ah, bueno, se me ha olvidado decir que qué casualidad que en primavera es el celo y casi todo se reproduce, ¿eh? Y las plantas salen. Mira, fijaron el dios griego de aquí, Vulcano. Ojo, aquí vamos a hablar porque Vulcano, ¿qué significa? Significa fuego de tierra. Y justamente están destilando, es decir, te está diciendo lo que va a venir. Tú destilas el rocío de ese fuego, van a hacer una tierra. ¿Qué es lo que pasa aquí? Y aquí sale, ve, con aquí no se, bueno, no se ve ni aquí, ahí no se va a ver, pero Vulcano está cogiendo el matraz con unas sales. Esto se llama, por si lo queréis buscar, las láminas del Mutus Libre. Lo ponéis en internet, ¿vale? Y os va a salir. Bueno, estos son... No, creo que se ve. Estos son las formas de las sales que coinciden con la forma de las sales que dice Vulcano, ¿vale? Y coinciden con otros textos alquímicos que hemos agregado ahí. Todo esto, si no lo veis en la diapositiva, pues os alistáis a la cabaña del druida en Facebook y lo vais a ver perfecto. Y ya de paso me dais un like y os suscribís a YouTube. Y entonces ya ahí me hacéis un gesto de creación, un gesto de amor muy bonito. Que después me vaya a pedir homúnculos, que lo sé. Y os va a venir perfecto, que os va a gustar los homúnculos. Dadle a like. Bueno, vamos a darnos prisa con esto. El primer proceso de creación del mundo fue la luz o el calor. No, joder, es que voy a tener que parar, tío. Un vídeo